Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Mis queridas amigas y amigos, un grato placer estar nuevamente con ustedes. Hemos tenido gratos momentos estudiando el libro de Mormón el año pasado, este año Doctrina y Convenios, pero no hemos querido dejar el libro de Mormón de lado y hemos comenzado a hacer esta serie de videos que espero que les ayude a recordar algunos conceptos y, por supuesto, a acercarse más de este maravilloso libro que es el libro de Mormón. Y espero que, como decía y como dicen todos los profetas, sea el estudio permanente de todo miembro de la iglesia. Amo el libro de Mormón, no tengo ninguna duda que este libro es verdadero y a pesar de que en ocasiones comenzamos a hablar de algunas cosas que de alguna manera hace que este libro caiga por su propio peso en relación a la veracidad de él mismo. Pero no quiero que esto sea lo más importante en el testimonio que ustedes pueden desarrollar. Lo más importante, como hemos hablado en otros momentos, es seguir las instrucciones de Moroni, preguntarle a Dios con un corazón absolutamente dispuesto, no teniendo malas intenciones, sino que con una verdadera intención, teniendo fe en Cristo, recuerdan, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Por favor, recordemos algunas cosas del comienzo del libro de Mormón. 600 años antes de Cristo, recuerdan, la familia de Leí, Nefi, todos salieron y hubieron algunas visiones de por medio. Y fíjense que habían pasado 30 años de ese evento. Habían ocurrido muchas situaciones, habían salido al desierto, habían tenido grandes desafíos. Incluso Leí ya había muerto. Y Nefi recibió una instrucción súper interesante en el capítulo 5 de Segundo Nefi. 30 años habían pasado y el Señor les dice: Nefi, necesito que tú me hagas otras planchas, que cuente, qué sé yo, todas las cosas que tú has estado viviendo, especialmente las cosas espirituales. Y entonces Nefi dijo: pero ¿por qué? Siendo que mi papá ha estado llevando estos registros y nosotros mismos ya tenemos esos registros, o sea, ¿por qué debería hacer otras planchas? Sin embargo, Nefi dijo: bueno, para ser obediente, lo haré. Y haré estas planchas. Y él menciona. Y él comienza a desarrollar estas planchas que ustedes conocen como las planchas menores de Nefi. ¿Y saben cómo comienzan estas planchas? Exactamente, con las palabras que son tan familiares para todos. Y yo, Nefi, nací de buenos padres. En esa primera frase quizás él comenzaba a hacer un homenaje a su padre ya muerto hace mucho tiempo y todo lo que él hizo en términos de revelación y ayudar a su familia. Y él comienza a desarrollar esta historia. Cuando uno comienza el libro de Mormón y empieza a leer esto, uno dirá: Nefi está viviendo estos momentos. Cuando construye el barco, cuando tiene las visiones, cuando llega al desierto, cuando llegan a las Américas, parece que él está desarrollando esos temas en vivo, digamos. Pero no olvidemos que él está contando esta historia con 30 años de retardo, digamos, él está mirando hacia atrás en la historia. Eso nos habla de que definitivamente él llevaba registro, una buena enseñanza para nosotros. Bueno, él dice: en realidad no sé qué pasa aquí, por alguna razón el Señor me está pidiendo esto. De hecho, dentro de sus escritos, en 1 Nefi 9, versículo 5, él justamente dice ahí: por tanto el Señor me ha mandado a hacer estas planchas. Y después recalca: para un sabio propósito suyo. Y después reconoce: el cual me es desconocido. Él no tenía los detalles de por qué el Señor le había pedido esta extraña
instrucción. ¿Por qué tenía que hacerlo de nuevo? Pero bueno, dejémoslo ahí. Después estas planchas menores, acuérdense que pasan a su hermano, a diferentes hijos, qué sé yo, hermanos para adelante, hasta que llega a Malequí. Termina en el libro de Omni, las planchas menores, desde el primer Nefi a Omni. ¿Recuerdan ustedes? Muchas historias se cuentan ahí, pasaron muchos años. Pero ese registro quedó ahí en forma muy compacta y escrito en primera persona. O sea, todas las personas que escribieron en las planchas menores de Nefi decían, bueno, y yo Nefi hice esto, y después yo Jacob hice esto otro, y yo Enos oré al Señor, ¿recuerdan? Todo, ellos contando la historia de primera mano. Y ahí quedaron estas planchas y después fueron, por supuesto, guardadas de generación en generación. Quiero sacarlo un poquito de esa historia y llevarlos a nuestros días más cercanos. José Smith. Cuando José Smith recibió, recuerdan ustedes, las planchas de oro, tiene que haber sido maravilloso. José Smith tuvo 2 años las planchas, de las cuales tan solo 65 días se dedicaron efectivamente para traducir el libro de Mormón. Pero durante esos 2 años, gran parte de ese tiempo las planchas estuvieron escondidas porque se las querían robar, eran de oro. Y justamente en ese minuto en Estados Unidos, en donde estaba la fiebre del oro. De cualquier manera, qué interesante es saber que en tan corto tiempo se tradujo esta obra maravillosa. Nosotros solamente para leerlas a veces demoramos 1 año y en analizarla una vida. Él tradujo esto por el don y el poder de Dios, de eso yo lo testifico. Pero cuando él comenzó a hacer esta traducción, obviamente partió por el principio y se encontró con un libro que se llamaba el libro de Leí. Y ahí estaba. Y él comenzó a traducir, cosas muy interesantes, me imagino. Y en algún minuto, estoy seguro que ustedes recuerdan que la acumulación de todas esas traducciones del libro de Leí contaron aproximadamente 116 páginas. ¿Recuerdan ustedes? Y estoy seguro que ustedes ya saben para dónde voy. Y entonces tenía esos manuscritos y este buen amigo, que fue un benefactor, una persona muy cercana a José Smith, y ustedes la historia la pueden revisar después, le pidió que por favor pudiera tener esos registros o parte de esos manuscritos para poder finalmente mostrárselo a algunas personas, especialmente a su esposa también, que estaba con algunas dudas. Y él quería definitivamente que alguien testificara de estas cosas que eran reales. Él, yo creo que tenía un testimonio, por cierto, pero él como cualquier ser humano, él quería tener una confirmación adicional y la tranquilidad de aquellos que estaban cerca. Ustedes ya saben qué pasó con todo eso, fue una tragedia. Les cuento que esto fue el peor momento que finalmente vivió José Smith por todo lo que ocurrió. No me voy a detener en los detalles, pero finalmente José Smith pasó estos escritos y finalmente se perdieron. ¿Qué pérdida más grande? José Smith perdió la oportunidad de seguir traduciendo, perdió ese don y estuvo en condiciones muy complicadas. Pero cuando eso ocurrió, él dijo, bueno, pero si yo tengo el manuscrito, puedo traducirlas de nuevo. Y entonces podría de alguna manera recuperar este error que yo, como encargado de las planchas, cometí, y también Martín Harris. Y ustedes ya saben, el Señor finalmente le dijo, no, no vas a traducir esto de nuevo, porque Satanás tiene el control de esto. Si tú haces exactamente el mismo manuscrito con las mismas letras, la persona que tendrá esos manuscritos podrá cambiar y decir, mira, esto es un fraude. Y si lo hace un poco diferente, porque era una traducción, podrían haber palabras diferentes, el argumento de aquel que había robado esto, en realidad auspiciado por Satanás, tendría el mismo argumento para tratar de derribar este volumen y esta maravillosa obra. Por lo tanto, el Señor le dijo, no te preocupes, no lo hagas. Sigue adelante. Olvídate de eso. Qué terrible tenía que haber sido, haber perdido esto que era tan sagrado. Y entonces finalmente él le dice, continúa la traducción con lo que viene.
Y él se encuentra entonces con este manuscrito espectacular que corresponde a las planchas menores de Nefi. Entonces José Smith dijo, voy a poner esto aquí y empiezo a traducir, y poco a poco se empieza a reflejar y a revelar la razón, y nosotros hoy día también podemos saber por qué el Señor habló con Nefi y le dio esta instrucción. ¿Y saben qué? ¿Se imaginan ustedes que a Nefi le hubiese dicho el Señor, mira, tienes que escribir otras planchas? ¿Se recuerdan? 30 años después. Y Nefi le dijo, ¿pero por qué? Mira, te voy a dar algunas razones. Lo que pasa es que en el futuro, José Smith va a prestar estas planchas a Martín Harris, va a perder 116 páginas, va a quedar un gran problema y entonces yo quiero de alguna manera arreglar esto con anticipación. Si le hubiese dado esas explicaciones a Nefi, estoy seguro que Nefi no habría entendido absolutamente nada. Es por eso, mis queridos hermanos, que primero necesitamos entender que Dios sabe las cosas desde siempre. El Señor está controlando exactamente los elementos para poder ayudarnos a que nosotros tomemos buenas decisiones. El Señor sabía con anticipación que Satanás iba a meter su influencia, iba a tratar de derribar esta obra. Pero el Señor, con su omnisciencia, con su sabiduría, con su amor, da esta instrucción. Y a veces nos dice a nosotros, no te preocupes, quizás no te voy a dar tantas razones, tan solo obedece, tan solo obedece. Imagínense ustedes que cada vez que el Señor nos da un mandamiento o una instrucción, nos dé algunas razones por las cuales nos está dando esto. En ocasiones lo hace, Él es muy digamos, nos ama tanto que a veces nos da algunas razones en la medida de nuestra comprensión, pero a veces no nos puede dar todos los objetivos y los propósitos por los cuales se van dando las cosas. Entonces, solamente quiero dejar en sus mentes, el Señor sabe todo desde el principio. Nefi, con mucha humildad, dijo, yo no sé por qué me están dando esto, sin embargo lo hago. Incluso el mismo Mormón, cuando recopiló todo esto, él sintió por el espíritu, me imagino, el poder tomar estas cosas y ponerlas en los lugares adecuados. José Smith no tenía la menor idea de todo esto y finalmente se encontró con esta gran bendición de poder decir, el Señor preparó todo. Y quizás estas planchas menores de Nefi, en una forma incluso un poco más espiritual, más condensada, de alguna manera contienen los mismos elementos de estas páginas que probablemente contenían y que ya se habían perdido. Por lo tanto, el Señor dijo, es necesario que se hagan otras planchas, porque algo va a ocurrir en el futuro. Abraham recibió algunas asignaciones y algunos desafíos muy terribles. A veces no sabemos las razones. Hoy día el presidente Nelson nos da algunas sugerencias. Debemos hacer esto otro. Y es probable que no tengamos todas las respuestas a nuestras preguntas. Pero lo que sí debemos saber es que el profeta cuando habla es la voluntad de Dios y debemos ser obedientes. Mis queridos hermanos, si nosotros tan solo seguimos a nuestros profetas, nuestra vida va a ser mucho mejor, especialmente en estos tiempos. Se han hablado de los últimos días, se ha hablado, el Apocalipsis entrega cientos de señales. El profeta hoy día nos está diciendo muchas cosas en relación a lo que vendrá. De hecho, él dijo, lo mejor está por venir, porque él siempre mira con ese espíritu optimista, sabiendo que los santos serán protegidos. Pero las cosas cada día se pueden poner peores. Escuchemos al Espíritu, escuchemos a nuestros profetas, leamos las Escrituras, porque recuerden que el libro de Mormón fue escrito para nosotros. Muchas de las cosas que ahí se vivieron son a imagen y semejanza de las cosas que nosotros estamos viviendo ahora. En 2 clases anteriores de estas charlas que hemos hecho, yo les decía que hoy estamos viviendo el equivalente a lo que se vivió en la época de Elamán, en el libro de Elamán, en el libro de Mormón. Combinaciones secretas,
los ladrones de Gadiantón, padres sentados en el asiento judicial, venían los hijos y los mataban para ellos tomar su puesto, venían otros hermanos y mataban al hermano para quedarse con el poder. Mucha corrupción, a imagen y semejanza de lo que estamos viviendo hoy. Acerquémonos al Espíritu, acerquémonos a las enseñanzas del Evangelio a través de los profetas y de las Escrituras. Yo sé, y no tengo ninguna duda, que el libro de Mormón es verdadero, que tenemos un profeta. Qué bendición más maravillosa el estar viviendo en esta época. Que el Señor les bendiga. Un grato placer estar cada semana con ustedes. Que tengan un maravilloso día, una maravillosa semana y nos vemos muy pronto. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.